Yo tuve que echar al 90% de los empleados. Fíjate la diferencia entre el despido aquí y el despido en España. Es que en España, Irene Montero y compañía se creen que el despido libre es que yo voy a llegar como si fuera Gaddafi, un dictador con un látigo. Sí. Estamos con una persona súper especial. Primer podcast que grabamos en este viaje. Carlos Galán, el propietario, fundador y dueño de Passion Restaurant Group, un grupo de hospitality con restaurantes increíbles en esta ciudad. Carlos, muchísimas gracias por venir a Tripers. Un negocio necesita es como un barco, necesita un capitán. No puede haber dos. Ya dos capitanes hunden un barco. Hay una norma en el ejército, hay unas siglas, las 5 P's, que es Prior Planning, Prevent, Poor Performance. Y eso aplica para todo en la vida. ¿Dónde desarrolla más un animal sus cualidades? ¿En la selva o en el zoológico? En la selva. Correcto. Pues esto es la selva. Y España es un zoológico. Estamos demasiado protegidos por el Estado. Da igual que sea de derechas o de izquierdas. Lo que es ser impredecible. Lo que es predecible es jodidamente aburrido. Y lo impredecible, con buen gusto, deja una huella. Lo que es impredecible con mal gusto deja una cicatriz. Eso, un restaurante en Madrid puede facturar 1 millón, 1,5 millones, y aquí un restaurante de los nuestros puede facturar y algo. Vale. ¿Y márgenes también más altos aquí? Son un poquito mejores aquí, y además date cuenta que no es lo mismo el 10% de que el 10% de 1 millón. Si pudieras cambiar 3 cosas de España, ¿qué cambiarías? Solamente con eso. Yo en los últimos 4 años he pasado por un proceso de crecimiento personal muy importante. Y Afganistán y pasar a Birmania. Ya un minutito de vuestra vida, si os ha tenido que replantear cualquier cosa, cualquier concepto con Tripers, ya estamos agradecidos de por vida por Trip. Bienvenidos un día más a un nuevo pod de Tripers. Chicos, lo primero de todo, por favor, suscribiros. El 96% de la gente que ve este podcast no estáis suscrita. Nos apoyáis mucho suscribiéndoos y es totalmente gratis. Dicho esto, estamos en Miami. Estamos en Miami. Cambio de aires. Y estamos con una persona súper especial. Primer podcast que grabamos en este viaje. Sí. Carlos Galán, el propietario, fundador y dueño de Passion Restaurant Group, un grupo de hospitality con restaurantes increíbles en esta ciudad. Carlos, muchísimas gracias por venir a Tripers. Gracias a vosotros. Oye, por A los recibirnos dos. aquí, por recibirnos en lo que es tu casa aquí, ¿no? Un placer. En un una placer. de sus En casas. una de tus casas, que tienes unas cuantas. ¿Dónde placer. estamos ahora mismo? Ahora estamos en un restaurante que se llama Dolores, but you can call me Lolita, que es una antigua estación de bomberos. Este edificio aquí tiene 100 años, es un edificio histórico y que pertenece al Ayuntamiento de Miami, de hecho. Por eso además no hay ascensor, porque no se puede tocar la estructura. ¿Cómo funciona eso? Si es el del Ayuntamiento de Miami, ¿les pagas como un alquiler o Le cómo es? pagamos un alquiler y una comisión. Es una concesión. Entonces, es de los poquitos edificios que queda así en todo Miami. O sea, 100 años en Miami es como 500 años en España. Claro, Es una claro. locura. Hace 100 años aquí no había nada. Mosquitos y pantanos. Joder, qué guay. Para dar un poquito de contexto a la gente, yo a Carlos le conocí literalmente hace una semana porque yo conocí su restaurante porque me lo recomendaron, no este, sino otro, que es Crazy About You, que es espectacular, que está al lado del mar. Y me encanta ese restaurante, se come muy bien, muy buen precio. Y el otro día fui con mis amigos, ya me habían dicho que el dueño era de Madrid y apareció por ahí y obviamente pues yo, que soy una persona extrovertida, conecté rápido. Una cara dura, sí. ¿no? Y obviamente conecté rápido lo de Tripers también inmediatamente. Aquí hay que hacer business en todo momento. Y obviamente Carlos aceptó la offer. Y yo te quería preguntar ya para empezar de lleno. Cuando hablé contigo en Crazy About You, como que obviamente se nota que eres una persona muy emprendedora, con mucha confianza, que sabes tratar a las personas. ¿Siempre fuiste así desde muy pequeño o todo este éxito que has tenido lo has ido formando con el paso del tiempo? Pues yo no fui así cuando era pequeño. Yo cuando era pequeño era mucho más introvertido. Era como miedoso. Y recuerdo como a los 13, 12 años más o menos, pegué un estirón físicamente hablando, porque curiosamente en mi familia somos 6 hermanos y todos son bajitos. Mi madre bajita, mi padre era bajito, todos. Y yo no sé por qué yo pegué un estirón y eso me dio como una seguridad que me cambió hasta el estado de ánimo, no sé, me cambió y poco a poco fui ganando seguridad a mí mismo. Y con 16, 17 años empecé a hacer boxeo y eso me introdujo como una seguridad física y mental en mí que me ha ayudado muchísimo en la vida.
¿Vienen de emprendedores? O sea, ¿tu familia es emprendedora o no? Sí, pero en otro gremio totalmente diferente. Sí, mi padre montó un pequeño taller, que luego fue una fábrica de piezas de automóviles. Ok. Guay, guay. A mí me gustaría saber, porque es que a mí cuando conozco a empresarios, sobre todo fuera de España, que encima en Miami o en Nueva York, que dices, ostras, que si ya es difícil emprender en un sitio tan competitivo como puede ser una ciudad como Miami o como Estados Unidos, a mí me gusta siempre como empezar por el comienzo de la historia, para entender muy bien pues, todos los pasos que has dado, sobre todo, hasta llegar hasta este punto que estás hoy en día aquí. Entonces, como ha dicho Alex, tú no venías de una familia emprendedora, otro gremio. ¿Tú tenías claro que querías seguir ese camino o ibas un poco a la deriva y decir, bueno, a ver qué me trae la vida y vamos a ver? ¿Dices cuando llegué aquí o antes? No, antes, con 15, 16 años, que ya pues tuviste este estirón, este aumento de la confianza. ¿Qué querías hacer con tu vida? Yo no quería estudiar. ¿Vale? Grave error, que no lo recomiendo. O sea, yo recomiendo formarse en lo que sea, pero formarse. Vale. Yo me quería dedicar al boxeo. ¿Vale? O sea, me quería dedicar profesionalmente al boxeo y me fui con 18, 19 años, me fui a Los Ángeles. ¿Vale? O sea, yo empecé en Vallecas Ajá. con un boxeador que me imagino que no conocéis, se llamaba Poli Díaz. Sí, Oh, claro. claro. Sí, Bueno, pues sí. con Poli Díaz empecé en Vallecas, en el campo del Rayo Vallecano, y de allí luego me fui a Los Ángeles. Y después de un año y pico allí, pues mi madre me convenció para que yo volviera a Madrid. Obviamente ella no quería que yo me dedicara al boxeo. Entonces cuando volví, yo ya estaba a punto de pasar a profesional. Entonces mi madre me dijo, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y me puso como una especie de caramelo o de anzuelo. Me ofreció, no dinero, me dijo, yo te apoyo en lo que tú quieras hacer. Pues yo no quería trabajar en el negocio familiar. Y yo no sé hoy en día, no tengo ni idea por qué yo decidí montar un restaurante, porque yo no sabía ni hervir agua. O sea, nadie en mi familia se dedicaba a la cocina, yo no sabía cocinar, ni la cocina tenía el glamour que tiene hoy en día. O sea, ser cocinero en aquella época era ser un carpintero, un zapatero, era un oficio. ¿Me entiendes? No tenía cero glamour. Es más, yo no conocía a nadie en aquella época que tuviera restaurante. ¿Y por qué lo decidiste? Es que no lo sé. ¿No? Hoy en día pienso que a lo mejor, cuando yo me dedicaba al boxeo en Los Ángeles, por las mañanas ayudaba a un amigo que tenía un warehouse allí y vendía producto español al restaurante. Vendía aceite de oliva, anchoas, alcaparras, cosas así. Entonces yo hacía los deliveries. Entonces yo entre Los Ángeles y San Diego, con una pickup y sin GPS, pues no había tecnología en con el aquella mapa, época. ¿no? Y ya está. Claro, con un mapa, y iba recorriendo todos los restaurantes y sirviendo lo que él había vendido. No sé si fue de ir tantos restaurantes, no sé, o mi padre desde el cielo me inspiró, no tengo ni idea. Ah, porque Entonces- tu padre no existía en eso. Mi padre ¿no? murió cuando yo tenía casi 5 años. Ostras. Vale. Y entonces en ese momento, o sea, tu madre te dice, bueno, te voy a apoyar en lo que quieras, y dices, ¿ahí es donde montas el primer restaurante? Y sí, tenía yo 22 Vale. años más Que o fue menos. en Madrid. En Madrid me dijo, yo te apoyo para poner un restaurante, pero te pido por favor que trabajes en un restaurante. Primero, en la Vale, cocina. ajá. Y trabajé como un año y medio. Y Para esa fue conocer mi un poco el universidad. oficio, ¿no? Para conocer el oficio, ¿Y correcto. cómo fue el negocio? El O sea, lo negocio muy bien, montaste- ha estado abierto hasta hace 3 meses. Ha estado 35 años abierto, se llama La Misión, o se llamaba La Misión, y lo acabamos de transformar en otro concepto, que se llama Casa Ostras. Parole. Ostras, ¿y cuál era tu idea? O sea, tú dices, bueno, voy a montar un restaurante, pero claro, o sea, tendrías algo más de especificaciones, ¿no? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué Bueno, quería un concepto? restaurante que, como había vivido en California y había recorrido todo el sur de California, quería que era una casita, y la convertimos en una misión, con un campanario y todo, y quería que fuera una inspiración californiana en cuanto a la decoración. Vale. Y la comida quería que fuera una comida no muy sofisticada, pero de buena calidad, solamente producto. O sea, no había recetas complicadas, era buen producto, carne y pescado. Y era más... O sea, porque con la inspiración de California, ¿lo querías meter gastronomía un poco americana o todo muy española? No, en aquella época no existía... En aquella época no había empezado la fusión. En aquella época no había restaurantes japoneses en Madrid. Había algún chino, algún italiano y poco más. O sea, no se había empezado a fusionar, no habían empezado las redes sociales, que es lo que ha hecho que la gastronomía y muchas cosas se fusionen y las tendencias se muevan mucho más rápido de un lado a otro. Entonces, lo quería hacer español. Vale. Y a partir de Cocina ahí, mercado. y fue muy bien. Y fue bien, sí, la verdad que sí. ¿Desde Fue- el primer día? Bueno, no fue muy bien, fue duro al principio,
La curva de aprendizaje fue dura. Gracias a Dios conseguí 2 personas que estaban, uno era el cocinero y el otro era el maître. Éramos muy poquitos, éramos 5 o 6 personas nada más, que siempre estuvieron a mi lado y me ayudaron mucho. Es que rodearte de gente competente, capaz, leal, es muy importante. Y esos fueron los que me ayudaron a... Éramos como 3 patas, el jefe de cocina, el maître y yo. Entonces aguantaba bien la mesa y ¿sabes qué pasa? Que fue muy revolucionario en Madrid porque en el 89 cuando abrí, lo más... era todo muy, muy rancio, muy clásico en Madrid. La hostelería hoy en día es una locura, Todo, sí. pero hace 35 años, entonces fue un poquito revolucionario la puesta en escena del restaurante. En aquel entonces, ¿cuál era la línea de adquisición? Es decir, montas un restaurante en el 89, ¿cómo captas a los clientes? ¿Simplemente por ubicación y van pasando, boca a boca? Boca a boca al principio, porque yo ya salía mucho por la noche, ¿eh? También, pues siempre he tenido un buen balance en mi vida, he hecho deporte y salía por la noche, ya conocía mucha gente, entonces fue que la gente que venía recomendaban y volvían más. Es que es más fácil mantener un cliente que conseguir uno nuevo. Entonces eso yo lo tuve claro desde el principio, entonces había que cautivarlos de alguna manera para que te recomendaran, porque que te recomienden un restaurante o unas zapatillas o una película, que te lo recomiende un amigo, yo creo que es lo mejor. Sí, sí, total. En vez de verlo en un anuncio, ver un comercial o algo. ¿Y cómo lo haces eso? O sea, ¿cómo trabajas desde el principio la relación con el cliente, el que la experiencia fuera 10 de 10? ¿Cómo lo consigues eso? Obsesionándote con lo que se llama el Customer Journey. O sea, desde el nombre del restaurante, que yo quería que fuera diferente, la puesta en escena, la iluminación. La iluminación a un restaurante es lo que la música es a una película. Total. Es la que crea la emoción. Si tú ves la película Rocky y le quitas la música, Ya. te has cargado la película. La iluminación, me gustaba poner muchas velas desde el principio, no sé de dónde me viene a mí eso. Y crear una atmósfera bonita y dar una buena calidad. Y superar las expectativas del cliente, que de eso se trata, no cumplirlas. O sea, tú puedes hacer 3 cosas cuando estás vendiendo un producto o un servicio. Es no cumplir las expectativas del cliente, cumplirlas o superarlas. Entonces yo siempre me obsesioné en superarlas. Vale. Y eso era a través de iluminación, ambiente, toda la experiencia que vivía el cliente, Y una ¿no? calidad exquisita. Exquisita. Y con lo que has dicho antes de lo de la gente con la que te rodeas, o sea, por ejemplo, en ese momento que eras una persona muy joven, ¿cómo consigues primero encontrar esas personas de confianza y de competencia? Y luego, ¿cómo consigues mantener esa relación, mantenerles también motivados? Porque era tuyo el restaurante, ¿no? Estando al lado de ellos y demostrando, o sea, si había que recoger mesas, recogía mesas, ayudaba en la cocina, o sea, demostrando que estábamos en el mismo barco los 3. Claro, haciendo Sí. como que se sientan ellos parte de, Correcto, del correcto. proyecto. Sí. ¿Es lo más importante a la hora de liderar? Lead by example. Sí, tienes que estar y si se tiran a las trincheras te tienes que tirar con ellos. Tienes que ser un... O sea, un líder no es un jefe que está ahí arriba, no, tienes que estar ahí abajo con ellos. Claro. Y demostrando que les importa. O sea, yo a veces le he dicho a algún manager, ¿no? Al último que se lo dije le dolió, pero le dije, mira, ¿sabes una cosa? Yo contigo no iría a la guerra, porque me matan. O sea, siempre tienes que pensar con quién irías a una guerra. ¿Sabes? Que te cubran las espaldas. Y hay gente que no te inspira esa confianza. Como que te va a vender a la primera de cambio. Claro. Sí. Había una quote muy buena que leía el otro día que decía que cuando tienes un cliente por primera vez, has hecho una venta. Cuando te vuelve a comprar, te has ganado su confianza y cuando te recomienda a otras personas, has creado una marca. Que es un poco parecido a lo que tú dices, ¿no? De que realmente para construir un negocio que dure en el tiempo, y esto lo conecto con algo que se lo contaba a Alex, que cuando te conocí, a mí se me quedan grabadas cosas de las personas porque me gusta absorber. Me dijiste que tu visión cuando montas un restaurante es crear un Zara, es decir, restaurantes que duren para toda la vida o mucho tiempo. Y no puedes tener eso, no puedes generar eso si realmente no te vuelven a comprar y menos aún si no te recomiendan. Claro.
tú tienes una marca. Crazy About You y este restaurante es una marca porque siempre está lleno. Para generar eso, ¿tú dirías que es más importante el producto? ¿Es más importante la iluminación? ¿Es más importante el trato hacia las personas? ¿Por qué la gente acaba recomendando, en tu caso, un restaurante, pero cualquier cosa? Pues mira, en una charla que escuché aquí en el Miami-Dade College, en el Culinary Institute de Ferran Adrià, él decía que en un estudio que se había hecho en Europa, creo que era en Europa, de los motivos por los que un cliente regresa a un restaurante, la cocina era el número 3. El primero era el welcoming, el ambiente, el servicio. Entonces, sí, la comida es importante, por supuesto, la ambientación, o sea, la decoración, la iluminación, todo, pero el toque humano, el de las personas, el de la hospitalidad, es el más importante, yo diría. Claro, luego si el producto no es bueno, no Claro, vuelven tampoco. exactamente, necesitas todo lo demás, y los detalles, y la música, y todo, pero el toque humano. Que Que es eso, que si de primeras llegas y te tratan mal, es que ya es. O sea, puede estar muy buena la comida que dices. Es que te arruina la experiencia, es que hace que vengas, que entres ya con el pie cambiado. Oye, una pregunta que tengo yo. Tú, por ejemplo, dices que estuviste mucho tiempo con el boxeo y como que el boxeo te dio esa confianza, porque obviamente dicen que cuando haces deporte en general, pero sobre todo artes marciales, como que te genera una confianza de que te puedes defender en la calle, que eres un tío fuerte, que si pasa cualquier problema, el que va a salir ganando eres tú, porque no creo que haya muchos boxeadores profesionales de por medio. Yo te quería preguntar, porque esta pregunta siempre me la hago yo. ¿El jefe de un negocio, el dueño de un negocio, suele ser siempre también el más fuerte? El que hay una cierta autoridad, obviamente, a nivel... Pues que a nivel empresarial tú eres el dueño y el otro es el manager y otro es el camarero y obviamente mandas tú, porque hay una jerarquía estipulada y por escrito. Pero existe esta energía que no es evidente, pero se siente de esta autoridad física a la hora de poner autoridad en los empleados. Sí. O sea, quiere decir, depende quién sea el jefe. O sea, y depende cómo te comportes. O sea, es algo... te diría yo como sutil, si lo sabes utilizar es bueno para el negocio, porque un negocio necesita es como un barco, necesita un capitán, no puede haber dos. Hay un dicho que leí hace poco que decía 2 capitanes hunden un barco. O sea, tiene que haber un jefe y él tiene que marcar la línea de la guía, ¿no? Y tienes que de alguna manera imponer eso con suavidad, pero con determinación. O sea, como decía Ronald Reagan, una mano de acero con un guante de seda. Y sí, lo tienes. Y es lo más, te diría que es la parte más incómoda de ser jefe. A mí no me gusta esa palabra, pero bueno, por decirlo, utilizando las palabras que tú has usado. Es la determinación. Es poner firme a alguien cuando lo tiene que poner firme y aplaudirle cuando lo hace bien también. Pero la parte de ponerle firme o regañarle o como lo quieras llamar, es la parte más incómoda. Pero esa parte, por ejemplo, o sea... ¿ayuda el hecho de tener esa autoridad física, a nivel físico, de ser más fuerte que la otra persona? ¿O tiene que ser simplemente un carácter, de tener carácter duro? O sea, ¿crees que te ayuda el hecho de poder ser buen boxeador y poder saber que tienes no solo un carácter y una personalidad fuerte y determinante, sino que a nivel físico tienes esa autoridad sobre el resto? No sé qué decirte, la verdad. Yo creo que ayuda más el conocimiento que tú tengas sobre el tema que estás tratando o el liderazgo que estás ejerciendo sobre un tema determinado. Si yo me pongo a manejar una empresa de tecnología, por muy fuerte que esté, no puedo imponer nada porque no tengo ni idea de tecnología. Sí. Entonces depende en qué campo te estés moviendo. Claro, yo creo que depende del negocio, porque por ejemplo, cuando ves narcos o cuando ves negocios criminales, normalmente el jefe es el más fuerte. Porque, bueno, sí, pero luego, ¿sabes? Luego Putin es un... Sí, Putin a nivel físico no se sabe, porque ahí ya entran las armas y los francos y a lo mejor tiene mucho conocimiento pero bélico. Físicamente hay muchos líderes que yo creo que físicamente tampoco son. Florentino siempre ha sido un tío muy normal. Sí. Florentino debe poner finos a todos. A todos. El tío debe sacar la mano y a la... Sí, 100%. Sí. 100%. Pero bueno, yo creo que ayuda. Es que en general lo que hablábamos antes de empezar, al final, tener una persona, por lo menos yo, que me imagino, si tengo un jefe o alguien que está liderando la empresa donde yo trabajo, o sea, si veo que es una persona que está fuerte, que se cuida, que es lo que yo quiero ser, al final es que te hace que tú te involucres mucho más en la empresa, ¿no? Porque al final quieres ir a donde esa persona quiere ir también. Claro, también
sea, es la seguridad que tú les inspires a Total. ellos y obviamente no solamente la fuerza que tú tengas física o tu estado físico, sino de la manera que tú vistas. O sea, si yo viniera aquí, no sé, con una gorra así para un lado, en plan ganguero y fuera con la camisa abierta hasta aquí abajo, pues no inspiraría a lo mejor respeto, ¿sabes? Eso es 100%. muy importante, la estética. Hay una parte de la neurociencia que he leído últimamente y me apasiona mucho, que se llama la neuroestética. Entonces, analiza qué partes del cerebro se activan cuando alguien ve algo bonito, algo estéticamente agradable o algo feo. Entonces, hicieron unas pruebas con unos sensores que medían la actividad cerebral, ponían imágenes bonitas y a la gente que le estaban haciendo el estudio, cuando la imagen era agradable, se activaba una zona creo que era el córtex prefrontal, que genera como endorfinas, creo que era, o dopamina. Y genera una sensación placentera. Pero lo interesante es lo que se activaba cuando las imágenes eran feas. Porque se activa la amígdala, que produce cortisol, cuando las imágenes eran desagradables. Estrés. Exactamente, es la hormona del estrés. Entonces, cuanto menos de esa hormona tengan, mejor. Entonces, por eso la estética es tan importante. Y además, es parte de nuestro proceso evolutivo, porque durante miles o millones de años asociábamos lo feo con lo malo y lo bonito con lo bueno. Entonces, es una cosa que está en nuestro ADN. O sea, tu cerebro reconoce cuando algo es bello o cuando algo es feo. Totalmente. Sí. Y a nivel interno también, porque por ejemplo, si tú analizas tu camino como emprendedor o haces un proceso introspectivo como estabas haciendo antes de cuándo fue un poco el punto de inflexión que a ti te cambió tu carácter, fue también a nivel interno cuando tú viste que eras más grande, habías pegado un estirón, y esto es lo que se dice, que ser guapo abre puertas. O sea, cuando tú realmente te sientes bien, sientes que realmente tienes un buen feedback de la gente cuando te están viendo, pues al final te abre puertas, no solo por cómo te percibe la gente a nivel neurociencia, sino cómo te percibes tú mismo, sabiendo y teniendo la confianza de que esta gente me está viendo bien a mí, porque soy alto o porque soy guapo o por lo que sea. Total. Pero no solamente es la... O sea, hay un dicho que dice, el físico atrae, pero la personalidad es la que enamora. Y eso aplica a todo a las personas. Y en un restaurante, el físico es la decoración y la personalidad son los detalles que tú le pongas a la decoración. Hay restaurantes que yo los veo a veces, los veo espectacularmente bien decorados, pero no emocionan. O sea, tiene que haber algo un poquito más que lo que es la arquitectura. O sea, tiene que haber detalles, pequeños detalles que te emocionen. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuáles son tus trucos? En mi personal o los restaurantes. No, en los restaurantes. Pues las velas. O sea, el fuego es... No solamente el fuego es el origen de un restaurante, porque en un restaurante se cocina, y tú cocinas con fuego, sino que es el origen de la raza humana. O sea, el fuego nos convirtió la noche en día, hace 1.000.000 de años más o menos, nos convirtió el frío en calor, nos ahuyentaba a los depredadores, nos cambió los hábitos de sueño. Fíjate qué curioso, que el otro día lo leí. Nosotros dormimos menos horas que nuestros primos, que son los chimpancés o los monos, y más profundo. O sea, nuestro rango de sueño, que se llama REM, creo, que está asociado a la creatividad y a la memoria, es más largo y más intenso que en un mono, porque nosotros al poner el fuego en la entrada de la caverna nos protegía de los depredadores y podíamos dormir mejor y más profundamente, sin miedo. Cualquier mono o un chimpancé o un mamífero está alerta todo el día. Incluso por la noche, su sueño, hasta el de un perro. El sueño de un perro es mucho más liviano que el nuestro. Siempre se despierta rápido, claro. Ostras. Fíjate qué curioso. Me llama la atención porque, bueno, no me llama la atención en verdad, es lo que me esperaba, porque desde que hemos llegado nos has contado con muchas curiosidades, la neuroestética, como que se intuye que eres una persona que recibe mucha información, que por lo menos se interesa por adquirir nueva información, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que, no sé si te has dado cuenta, que mucha gente que entrevistamos, los más exitosos a nivel empresa son siempre personas que están buscando siempre formarse, siempre nueva información, siempre adquirir más conocimientos. ¿Eso es algo que tú crees que es clave a la hora de emprender? Sobre todo para gente joven como nosotros que estamos empezando nuestra trayectoria como empresarios. ¿Tú dirías que es lo más importante? Absolutamente. Es que la información es poder. Y cuanto más diferentes sean las disciplinas de las que aprendes, luego las puedes juntar y te va a servir. Mira,
yo tenía una vida tan disparatada cuando tenía 18 años en Madrid que me dio, como no quería estudiar nada serio, pues de alguna manera quería estudiar diseño de modas. Entonces yo estudiaba diseño de modas por la mañana y por la noche o por la tarde me iba a Vallecas a hacer boxeo. O sea, estaba como en los dos extremos. Sí. Vamos, que en un momento dado en mi vida yo no sabía si ser Giorgio Armani o Rocky Balboa. Pero esa parte que estudié como, creo que fue 1 año y medio, 2 años de diseño, me dio una sensibilidad especial para la estética. Claro. Que hoy en día la aplico en los restantes. Yo no los decoro, pero sí sé más o menos qué línea Claro. es la adecuada. Y luego la otra parte de la de Don't fuck with me, ¿no? Pero mira, hay una pregunta que yo le hago a los managers cuando voy a contratar a un manager. Hay una pregunta que le hago que es una manera, y voy a decir un truco que no debería decir, es una manera de detectar el punto flaco de un entrevistado. Cuando te hacen una entrevista de trabajo en cualquier lado, aquí o en Madrid, donde sea, generalmente te preguntan cuál es tu punto fuerte y cuál es tu punto débil. El punto débil la gente miente toda, siempre. Además ponen una cosa buena como algo negativo. Dicen, bueno, Soy pues muy perfeccionista. Sí, muy perfeccionista. Soy muy exigente conmigo mismo, no me perdono los fallos. Tal. Entonces, ¿para qué voy a hacer esa pregunta si sé que me va engañando? Entonces, a través de hacer muchas entrevistas, creo que he descubierto una manera de llegar a ese punto débil. Y es preguntarle lo siguiente. Claro, yo lo hago en vivo, no es por escrito. Entonces no tienen tiempo de pensar. Entonces le pregunto, si tú pudieras volver, a lo mejor tiene 35 años, a tus 20 años, ¿qué consejo te darías a ti mismo? El último que entrevisté, que me contestó lo que yo no... O sea, me contestó su verdad y yo no le contacté, obviamente. Me dijo, quería trabajar aquí en el restaurante. Me dice, pues haber elegido otra carrera. Se pegó un tiro en el pie. No quería Obviamente no le gusta lo que hace. Vale, porque había estudiado algo relacionado con esto. Sí, se dedicaba a la hostelería. Ah, vale. Es que igual había Y estudiado... llevaba 15 años Ya. dedicaba a eso. Y había estudiado algo de esto, pero no le gustaba. ¿Y tú, si tuvieras que volver a los 20 años, qué consejo te darías? Formarme más. Formarme más. En todo. O sea, lo que hago ahora, haber empezado antes. Sí, literal. ¿Y cómo lo haces ahora? O sea, lees, consumes No contenido. veo casi series de Netflix. ¿No ves Netflix? No Vale. veo social media casi, un poco, muy poco. Y mientras hago deporte, escucho podcast y intento leer mucho. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre antropología me interesa mucho porque, fíjate, parece que no, pero la antropología, la antropología evolutiva, que es la que a mí me interesa, descubres mucho, o sea, entiendes mucho del comportamiento humano hoy en día. Y te sirve mucho para diseñar la experiencia del cliente. Por Bueno, las ejemplo- velas, ¿no? ¿Perdón? Las velas. Por ejemplo, las velas, o sea, es algo que está en nuestro ADN. O sea, el fuego es sexy, es hipnotizador, Sí. se ve todo más bonito. La luz que se parece a la... Mira estas luces que son como anaranjadas, están pintadas por mí para que se parezca más a la luz de una llama, que es la luz natural. La luz blanca no es natural. 100%. La luz viene del sol y el sol es fuego. 100%. Mi restaurante favorito en Madrid es literalmente... tiene un... O sea, yo creo que el producto es brutal, pero la iluminación del restaurante es increíble, que es Charrúa, seguro te lo iba a conoces. decir ese, Charrúa. Ese es mi restaurante favorito de Madrid espectacular. y la manera que tienen de decorar, de iluminar y el producto obviamente es muy bueno, pero cuando entras estás entrando al mundo Charrúa literalmente. Total. Entonces tiene un detalle increíble eso, sí. Qué interesante eso que comentabas, Carlos, de lo que, o sea, a nivel estructural, cómo has estructurado tu vida, de muchos intereses diversos, estudiar diseño de moda y luego boxear. Me siento muy, muy identificado porque yo sí que me considero una persona súper polifacética, en plan, yo estoy involucrado en varios proyectos y no tiene nada que ver, o sea, estoy de closer de ventas, estoy con Trippers a nivel más comunicador, dirijo un proyecto a nivel más creativo con marketing y sí que he sido me encanta la moda, estoy a punto de sacar mi propia marca, como que soy muy polifacético y siempre hemos tenido conversaciones Alex y yo de esto y sí que es verdad que tenemos como esa dualidad, ¿no? En plan, de poner el foco en un proyecto porque es muy importante el foco y no desviarte para que realmente te vaya bien algo. Y realmente ser honesto con uno mismo, decir, si me gustan muchas cosas, ¿por qué no hacer todas? Y realmente aprender de todas y absorber y empaparme de todo. Y al final no sabes muy bien si una cosa u la otra es
mejor, pero al final, claro, o sea, tienes que poner el foco en un negocio para que te vaya bien. Sí, eso es verdad, total. Pero sí toda esa información que estás adquiriendo y todo ese conocimiento, cuando te decidas por un camino concreto, te va a ayudar sí o sí. Ya lo Sí, verás. claro. Aunque solamente sean los contactos, el network que estás haciendo, dedicándote a los otros negocios. Pero sí, y cada vez más, hay que dedicarse a una sola cosa. Yo he intentado dedicarme a varias y muy difícil. Porque o le pones... Es que ahora competimos todos contra todos. Y digo todos los 8.000 millones de personas. Sí. Ahora la competencia es salvaje. Entonces, o te enfocas al 150% y te obsesionas con esa rama o esa parte del negocio que tú quieres hacer, o es muy difícil triunfar. Claro. 100%. Es lo que me pasa a mí, es porque a mí me gusta mucho ver YouTube, por ejemplo, documentales súper random que no tienen nada que ver con lo que hago yo. Yo me dedico a criptomonedas. Entonces, claro, o sea, yo estoy compitiendo con la gente dentro de mi nicho que probablemente estén 12 o 14 horas solamente comiendo criptomonedas, información, investigación, etcétera, etcétera, formándose. Entonces, claro, si yo estoy la mitad de horas que ellos y la otra mitad la dedico a formarme en otras cosas, me van a venir muy bien a mí como ser humano para proceso personal, que eso 100% y me encanta, pero claro, no sé si al final voy a ser el mejor de mi industria y voy a conseguir los resultados que quiero, porque claro, es que hay otro que está trabajando el doble que yo. Entonces yo siempre tengo justamente esa dualidad. Ahora me estoy viendo documentales de líderes políticos del ascenso al poder que han tenido, que son una pasada y que aprendes un montón, pero digo, claro, estoy aprendiendo como persona, me aporta un montón. Digo, pero claro, para yo como empresario de este proyecto, esto realmente me está aportando. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a devorar mi industria o me sigo formando sobre todo? Teniendo 28 años. Pero mira, por ejemplo, Steve Jobs, en uno de los speeches más importantes y famosos del mundo, que fue en la Universidad de Harvard, creo que es, o de Stanford, que es este speech famosísimo que tiene millones de visitas, dijo que él, gracias a poder estudiar tipografía en la universidad, porque decidió dejar sus majorings y meterse a cursos que le interesaban, gracias a eso, el sistema operativo a nivel tipográfico en Apple es el más famoso del mundo, porque cuando tú ves las letras en Apple, la dinámica, los emoticonos, las visuales, pues obviamente está años luz de cualquier otra empresa de móviles. Y fue gracias a estudiar tipografía, que no tiene nada que ver con lo otro. Y Jack Ma, el fundador de Alibaba, él siempre dice que el consejo que le da a sus hijos es que desde los 18 hasta los 30 intenten aprender de todo y trabajar en todo y empaparse de todo. De los 30 a los 40 se centren en lo que se les da bien y poner el foco. De los 40 a los 50 enseñar al resto lo que han aprendido. Y a los 60 básicamente dice retirarse y disfrutar la vida. Pero creo que es interesante tener como esa etapa de aprender un poco de todo, porque al final es lo que hablábamos ayer, es básicamente incrementar tu valor como persona, para que luego cuando montes un proyecto te digan, ¿tú qué sabes hacer? Yo sé hacer de todo. Y como que a nivel conocimiento sepas un poco de cultura, de personas, de venta, de marketing. Porque también un emprendedor, al final es como el libro que me estoy leyendo de Rockefeller lo dice Rockefeller, decía, la quote famosa de Rockefeller dice, yo no soy el más listo en nada, pero yo soy el más listo contratando a la gente más lista. Porque al final, como emprendedor, tú contratas a gente mucho más lista que tú en esos departamentos. Y para eso necesitas tener un conocimiento un poco global de todo, para saber y tener ese ojo de decir, a esta persona se le da bien esto, a esta persona se le da bien lo otro. Si no, te van a timar. Exactamente, es que todo ese conocimiento que estás adquiriendo te va a servir para eso. Para si en un momento dado el mundo es tan cambiante, Claro. que lo que tienes que hacer es estar observando. Tenéis que estar adquiriendo conocimiento y observando. Y en algún momento dado probablemente vais a ver una oportunidad, un nicho, para poder vender un servicio, un producto o cubrir una necesidad. Y ahí, cuanta más preparación tengas de todo, más te va a servir y más confianza vas a tener en ti mismo. Por eso yo recomiendo no estar tanto tiempo en TikTok o perdiendo. Hay que aburrirse un poco y experimentar, ¿me entiendes? Porque si no experimentas, o sea... ¿De qué forma? O sea, ¿a qué te refieres con experimentar? Pues probar. Vale. Probar cosas nuevas, sobre todo hoy en día que hay tantas oportunidades y tanto que no hay que invertir tanto en temas de tecnología o de podcast o meterte en un nicho e innovar, ser algo diferente, ser mira, ser impredecible. Lo que es predecible
es jodidamente aburrido. Y lo impredecible, con buen gusto, deja una huella. Lo que es impredecible, con mal gusto, deja una cicatriz. Entonces nosotros tenemos que dejar huella. Tú intenta dejar una huella, algo que marques a los demás. Qué bueno. ¿Tú crees que hay mejores emprendedores ahora o hace 40 años? Yo creo que hay más emprendedores ahora porque como te digo, es que ahora competimos todos contra todos. Ya. O sea, es que ahora a través de la digitalización estás compitiendo con un chino, con un coreano, con un canadiense, con todo el mundo. Pero es más difícil ahora. Claro, Es más difícil pero emprender. pero hay más oportunidades, más... Porque ahora Hay puedes más competencia, vender más oportunidades, Es ¿no? que este podcast que estoy grabando lo pueden ver gente en Australia. Sí, sí. Antes era imposible. Entonces, el mercado es más grande, pero competimos todos contra todos. La tarta es mucho más grande. Claro. Antes era más fácil coger un trozo de tarta, porque el restaurante que tú montaste en el 89, pues no habría ni la mitad, ni un 20% de la competencia que hay a día de hoy en Madrid para montar un restaurante. Pero obviamente no tenías las oportunidades ni las capacidades que hay ahora a nivel de marketing, líneas de adquisición. Claro. Sí. Y conocimiento de la... Y no estaba de moda comer como está hoy en día. O sea, la gente con 20 y pocos años antes no salía a comer, salía a beber. Sí. Digo, salía a discotecas cuando yo abrí. Hoy en día la gente joven de 20, 25 años sale a comer y sabe de gastronomía. Y Es sabe que es como lo cool, porque al final la gente que hace, va a un restaurante y pum, fotito de lo que ha comido, pum, eso le queda. Mira, tú has dicho la palabra clave, es cool. Ujú. Y hoy en día o eres cool o desapareces. Claro. Sí. Mira, puse un post en LinkedIn hace poco que hablaba de eso porque caminando por aquí, por Brickell, vi una limusina. Y me pareció como ver un dinosaurio. Ya no hay limusinas. Han desaparecido. Sí. Es Ya, verdad, no, ya no son cool. Y antes sí, No, ¿eh? no. Claro, antes, cuando llegué aquí, o sea, lo más cool era salir en una limusina, pero no evolucionaron. No me preguntes por qué, no se pudieron evolucionar. Y es que literalmente han desaparecido del mercado. No ves ni una. Es ¿Tú has verdad, visto ¿eh? alguna últimamente? No, no. Nada. Pero ya, o sea, a nivel utilidad me parece muy interesante. O sea, yo creo que muchas de las cosas que vemos hace unos años que luego desaparecen, luego como que vuelven a venir. Es como rotatorio, como Sí, la o- moda, todo vuelve. Sí, o y yo no, creo que o no, acabará depende. devolviendo, ¿eh? O puede ser, puede que vuelva, puede ser. O Si puede le que dan no. algo en un Sí. concepto fresco. Sí, pero tú imagínate el que tenía 10 limusinas y lo tenía como No, negocio. está por ahí. Claro, claro. O sea, el factor cool es muy importante. Ah, lo que estabas hablando del el iPhone, por ejemplo, Apple. Probablemente Samsung sea mejor teléfono que Apple, pero Apple es cool, Samsung no lo es. 100%, Claro. O sea, totalmente. Nike es cool y Adidas a lo mejor es mejor zapatilla, pero no es cool. No, Es y menos estoy cool, metiendo ¿no? a lo Es mejor un un terreno. mucho menos ¿Eh? cool. Es Claro. mucho menos cool, sí. Esto Oye, Y este país lo ha hecho muy bien. Estados Unidos en general es cool, Miami es cool. No sé quién lo diseñó. Pero es muy Sí, cool. es muy cool. Sí, los americanos son cool. Joder, sí, sí. O Vamos, sea, pero es que si tú miras estéticamente, mucha gente, y lo habréis dicho vosotros, qué bonito es Miami, ¿verdad o no? Pero es que Miami no es, o sea, aquí no hay un coliseo, no hay una capilla sixtina, no hay catedrales, así como en Europa. ¿Qué es lo que lo hace bonito Miami? para mí es el ambiente, ¿no? No. ¿No? Mira, esta es mi observación, ¿eh? Viviendo que voy mucho a Madrid. Al cerebro le gusta lo que es, ¿cómo se diría? Es la palabra que no me sale ahora. Estéticamente simétrico. Simétrico. Vale, entonces, si mi cara, en vez de ser así, yo tuviera una oreja más arriba o el ojo a un lado, ya no es agradable a la vista, ¿entiendes? O cualquier cara, vamos. Entonces, un edificio, si tú ves aquí los edificios son espectaculares todos. Y en Madrid hay edificios bonitos también, pero ¿qué pasa? Que en Madrid, de repente, después del edificio terminarlo, un vecino cierra un balcón, el otro cierra la terraza con madera, uno con aluminio, ponen un toldo de una manera en una casa y en otra de otro, ponen una antena parabólica, luego otro pone un aparato de aire acondicionado. Entonces, visualmente lo hace menos agradable a la vista. Aquí se hace respetar más la ley. Tú aquí no puedes pintar la casa como tú quieres. Si cuelgas una toalla del balcón, vamos, casi que llaman a la policía. Entonces, estética, visualmente es más atractivo esto, porque se hacen cumplir las leyes. Qué coincidencia que en el país más libre del mundo, en esto precisamente hay menos libertad que en España. Sí. Para bien, en este caso. Para bien, sí. Para Y hacerlo luego, bonito. Los uniformes de la policía son cool, los coches son cool, Sí. los letreros, todo está diseñado de alguna manera, no sé, que Son buenísimos en marketing. sí. Sí, Mira, eso es verdad. la empresa de entretenimiento más grande del mundo, Walt Disney,
empezó todo con una rata. O sea, con Mickey Mouse. Sí, o sea, no, sí, sí. no eligieron un delfín o un pingüino, algo más agradable. O sea, todo Walt Disney está basado en una ratita. Y es capaz de vender lo que vende, ilusión, el sitio más feliz de la Tierra, tal, basado en una rata. O sea, o vender McDonald's o Starbucks, que hablábamos antes. Tienen invadido el mundo entero con su comida, con sus cafés, que además el café americano no tiene fama por ser bueno. Pero es cómo lo presentan, cómo lo venden. Cómo El lo marketing. dinamizan, el lo delivery, dinamizan sí. también. Es una La realidad. experiencia del usuario cuando entras, la cola, todo eso como que son muy buenos a nivel intelectual y la experiencia del usuario psicológicamente. Yo que conozco el caso de Starbucks, que estábamos hablando antes, porque tenemos uno aquí, se obsesionan tanto con los pequeños detalles que son, de verdad, yo creo, lo que marca la diferencia. Mira, yo entré en Starbucks porque pedí una franquicia que la primera me la denegaron. Aquí dentro del restaurante, en el local de la esquina, en el año 2008, 2009, yo pedí una franquicia. Me dijeron que no porque había otro Starbucks cerca. Y como tenía ese espacio vacío, digo, bueno, pues pongo yo una especie de Starbucks. Entonces monté un coffee shop imitando, inspirándome en Starbucks. De hecho, Starbucks nos vendía su café con una marca que tiene secundaria para vender a hostelería que se llama Seattle Best. Nos dieron entrenamiento de cómo hacer los cafés supuestamente con el estilo Starbucks. Pues fue un fracaso. Un fracaso. Sin embargo, el Starbucks que abrimos años después, que ya nos concedieron la franquicia, que es un local peor, más pequeño y peor ubicado, vende muchísimo más. ¿Cómo es esto de la franquicia de Starbucks? Porque lo estamos hablando justo antes de empezar. A mí me encantaría saber cómo es el proceso desde la idea de voy a montar una franquicia de Starbucks hasta que lo tienes en funcionamiento. Entonces, ¿cómo funciona ese modelo? Tú pagas unos... ¿Cuánto dijiste que era? Me parece que ¿Unos 50.000? el fee inicial fueron $60.000. Pero mira lo que te decía de estar observando y ver una oportunidad. Ajá. Starbucks, el otro Starbucks está aquí, al cruzar la calle en el otro lado, ¿no? Y un día en verano, yo estaba en la puerta del restaurante y veo que viene 2 camareras del restaurante nuestro, de aquí de Dolores, con 2 cafés cada una que se los habían comprado a algún compañero. O sea, aquí en aquel momento teníamos 2 cafeteras, podían tomar café gratis todo el día, nuestro, y esas niñas se iban al Starbucks, hacían cola, pagaban $3 o $4 por cada café, pasaban calor yendo, pasaban calor viniendo porque era verano, para vivir la experiencia de Starbucks. Y yo dije, wow, o sea, que algo tiene Algo esto, tiene. o sea, eso no es normal. O sea, gastarte, que tampoco es que sean millonarias, gastarte el dinero, $4 en un café, pudiéndolo tomar aquí gratis, Claro. o sea, qué grande es esa marca. Y También- ese día a mí se me ocurrió lo de Ese- pedir la franquicia de Starbucks. Es que como que el ser humano queremos formar parte de algo, ¿sabes? Como que no es lo mismo ir a tu coffee shop que ser las típicas niñas que van al Starbucks, porque sus influencers van al Starbucks, porque la gente que ellos admiran van al Starbucks, como que se sienten dentro de esa comunidad, ¿sabes? Total. Y mira, yo alguna vez que me ha tocado en el Starbucks nuestro, cuando ha venido alguno de los inspectores que te chequean, que lo estés haciendo como ellos mandan, yo he visto hasta cronometrar el tiempo que tardaba un expreso en caer para ver si estaba bien sincronizado el molinillo del café. La última vez no nos echaron la bronca, nos dijeron que estábamos colocando los sándwiches en el cooler que tenemos en la parte de atrás. Los sándwiches no pueden estar ni así ni así, tenían que estar inclinados. Porque la humedad le cambiaba el sabor, el resultado final del sándwich era diferente. O sea, Se van al mínimo. miran al mínimo detalle de cómo tiene que estar todo colocado. ¿Y cada todo. cuánto hacen esto? No sabemos. Ah, Claro, es aleatorio. Sí, claro. O sea, de repente, pum, Para que no estés preparado, claro. ¿Y Claro, cuándo- para que estés siempre preparado. ¿Cuándo montaste el Starbucks? ¿Cuándo lo abriste? Hace ya 7, 8 años. ¿Y cuánto está facturando ahora mismo el 2 Starbucks? millones más o menos al año. 2 millones al año. ¿Y cuánto le tenéis que dar a Starbucks? 7%. 7%. Y Bueno, pusiste el de de down Starbucks. payment un 50.000. No me acuerdo, creo que eran 50. Pero ¿cuánto es el total? O sea, ¿cuánta deuda tienes? Como deuda ya no tenemos ninguna deuda, ya se pagó todo. O sea, el Ya, proceso pero- es, tú pones un down payment que para qué es. ¿Esa Starbucks o Eso es para Bill? comprar lo que es la franquicia, La que eso lo... Es un pago fijo y fondo, fuera, a fondo perdido. Fondo perdido. Y Vale. luego tienes que hacer la obra bajo los estándares de ellos. Vale, ¿Qué que es? eso también lo pones tú. Sí, claro. ¿Cuánto Vale. te cuesta?
En aquel momento yo creo que costó como $500,000, más o menos, Vale. montarlo todo. Claro, Sí. y ahí sí que pediste deuda. Sí, Vale, pero vale. bueno, lo hicimos con un socio inversor que fue el que puso el dinero. Vale. Y luego ya empiezas a operar. Ajá. Pero imagino de gastos fijos tampoco es una barbaridad, ¿no? No, o sea, sí lo es porque la renta es alta Vale. y el personal, ¿no? donde se apoya mucho Starbucks en su concepto es que casi todos los empleados son hourly, o sea, por horas, menos el manager. Y no hay cocinero, Vale. eso es un gasto aquí en un restaurante muy alto. Y luego lo demás es más o menos igual. Y el producto se lo tienes que comprar todo a Starbucks, que ellos ya le ganan ahí. Claro. O sea, el modelo de Starbucks es muy rentable bueno. para Starbucks. Muy. bueno. Para nosotros también, pero para ellos tiene que ser el doble. O sea, ¿qué márgenes tenéis vosotros? Pues te diría que se puede ganar un 15%, Un 15%. más si yo no fuera franquicia, si yo fuera Starbucks, el 7% que lo estoy pagando. O sea, Claro. Starbucks a sus tiendas le puede sacar un margen de un 20-22%, que es bastante en hostelería. Por eso se ha enriquecido tanto el dueño. O sea, hay que comprar acciones Pero de Starbucks. decías que no todo el mundo pueda comprar un Starbucks. No, o sea, solamente en Estados Unidos dan franquicias. En los países se las dan a compañías grandes, a una sola compañía. Y aquí en Estados Unidos las dan a compañías como puede ser, ¿no?, los cruceros, una compañía, o a hoteles, o a Target. En Target puedes encontrar Starbucks dentro. Pero independientes a muy pocos. No, son muy estrictos y no quieren que tú... Es curioso, porque ellos no quieren que tú vivas del Starbucks. Entonces creo que era que tú tenías que demostrar que el Starbucks iba a ser menos, creo que era del 18% de tu income, Vale. para que tú no vivas de Starbucks. O sea, quieren Algo- empresarios. Claro, Claro. al contrario que McDonald's. McDonald's, tú te tienes que dedicar 100% a McDonald's. O sea, yo no podría tener un McDonald's más este restaurante. Solamente es dedicación ¿Y por qué hacen exclusiva. eso? Porque o sea, les interesa más que pongas el foco, ¿no? En el Starbucks. Otro perfil, ¿no? Otro perfil de Es otro empresario. perfil, ¿no? no sé. Más con experiencia, que ya esté en Sí. hospitality. Bueno, y sobre todo porque dan muy poquitas franquicias, porque las franquicias que dan son a compañías ya muy grandes, como en España, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Es que es como dos formas de verlo, ¿no? McDonald's puede verlo como, bueno, si alguien se pone con mi marca, quiero que vaya a full con eso al 100%, y los otros son, bueno, que no vaya al 100%, pero que ya tenga la experiencia de que, oye, que ya factura mucho más por otros lados, y eso, como es un track record, ¿no? Si es menos de un 18%, Yo creo que es más ya fácil. es un empresario exitoso. Yo creo que es más fácil manejar un Starbucks, creo, que un McDonald's. El McDonald's necesita más, Porque hay más cocina, a lo mejor. claro, Claro. mucho más cocina, claro. Claro. Sí, es que al final hay Starbucks, es verdad. Es que tampoco tiene mucho secreto. Es que. No, si no, dices a sí, alguien- sí lo tiene, sí, yo pensaba Sí, que no. pero si le dices a alguien hace 50 años, bueno, eso es café, o sea, al final tienes cositas más, pero que, o sea, la potencia, lo que tiene ahí es la marca, Es que no existía. el concepto, claro. Aquí no había cafeterías. Aquí hace 30 años no existían las cafeterías. Tenías que ir o a un hotel a tomar un café o a un restaurante. La gente había no tomaba cafetería. cafés. Y el café aquí tenía fama de ser malo. Malo. Sí, a ver, Imagínate tampoco- si fuera bueno. No, sí, eso iba a decir que a mí, yo soy muy cafetero, me gusta mucho el café, pero me gusta el café, el de Colombia, el de Venezuela, o sea, me gusta el café bueno, que vengo aquí y el Starbucks digo, pues Bueno, ellos traen café. Ellos el café lo compran en Colombia y en Costa Rica. O sea, es Sí, sí, mejor sí. ahora. Pero A mí- tú, por a mí ejemplo, claro, no me tú, gusta. ¿a ti te gusta el café? Sí. Un café bueno, ¿lo notas la diferencia con un café de Starbucks? Que es que depende de qué café es. Un café muy Claro. bueno. Sí, puede que. O sea, no soy muy experto, ¿eh? O sea, mi paladar no está tan educado en el café. Es que en Starbucks es un café muy, muy modificado, o sea, te lo ponen con muchas cosas. Entonces, Es que no el puro. café de Starbucks, yo creo que es lo importante es la consistencia. Es como el Big Mac. No es la mejor hamburguesa del mundo, pero es la que más se vende. y de lejos no es la mejor, ¿verdad? Pero es la número uno. Ya. No, a nivel empresa, Por obviamente. la funciona, consistencia, sí. porque no hay sorpresas. O sea, tú puedes viajar, estás en Brasil, o puedes estar en Londres, o puedes estar en Toronto, y el Big Mac te sabe exactamente Ya, igual. es Claro. verdad eso, ¿eh? Y eso es muy Totalmente, difícil sí, de sí. conseguir. Entonces te crea confianza cuando estás Sí. viajando ver un Starbucks o ver un McDonald's, porque Sabes lo que hay. sabes lo que hay. Exacto. Oye, una pregunta para ir cambiando un poquito de tema. A mí me apasiona tu historia en el sentido de la expansión. Porque, claro, o sea, mucha gente pues, puede tener su restaurante en España, le va bien, tal, pero, claro, ¿cómo das el paso de repente a decir, bueno,
voy a irme a Miami, porque como ya que en España ya he tenido suficiente, voy a ir a Miami a competir con los tiburones de Miami e intentar hacer un hueco en el competitivo mundo de la hostelería de Miami. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se te ocurre de primeras? Mira, yo ya llevaba 10 años con el restaurante abierto en Madrid. Vale. Hay un libro que se llama... Yo no lo sabía en ese momento, ¿eh? Yo esto lo descubrí después leyendo un libro que me leí que se llama Outliers, que habla de la gente que ha sido muy buena en algo en la vida y qué patrones de comportamiento tenían. Muy bueno quiere decir en economía o en deporte o en música. Entonces me acuerdo que hablaba de la ley de las 10.000 horas. Entonces dice en el libro que para ser maestro, para ser máster en algo o muy bueno en algo, tienes que meterle 10.000 horas, que son más o menos 10 años de trabajo intenso. Pone el ejemplo de, me acuerdo de Rafa Nadal, que creo que con 8 años ganó el campeonato de las Islas de Baleares, pero no fue hasta los 18 cuando ganó a Federer en Wimbledon. O Mozart, el compositor de música, que con 5 años ya hacía música, componía, pero no hizo nada relevante hasta los 15 años. Entonces, esos 10 primeros años para mí fueron 10 años de mucho aprendizaje. Cuando decidí venir aquí, a mí yo me había quedado enamorado del país, de Estados Unidos, me había enganchado como os ha pasado a vosotros. Y venía mucho de vacaciones, entonces con un socio, con César, que tiene restaurantes en Madrid, José Luis, decidimos venir aquí y montarlo. Yo lo primero que tenía claro es que no les iba a enseñar a los americanos a comer. O sea, que yo iba a adaptar el menú, o sea, nuestra comida al paladar americano, no al revés. Vale. Porque si es el negocio de la evangelización. O sea, intentar convencer a alguien que se coma algo que no está acostumbrado, venderle un producto que no está acostumbrado es muy difícil. Evangelizar es muy jodido. Entonces, eso fue lo primero. Y empezar con humildad. Y observar. ¿Qué significa eso? Pues humildad. O sea, que para que muchos empresarios de cualquier sector, cuando vienen de Madrid aquí o de España aquí, vienen borrachos de éxito, se cogen una casa en Key Biscayne, se compran un coche de alta gama, meten a los niños a un colegio privado. Claro, cuando termina el mes tiene unos gastos brutales. Y eso al final tiene que salir de algún lado de la empresa, entonces no aguantan. No aguantan. Entonces yo, cuando llegué aquí, yo en Madrid tenía un Range Rover, tenía el teléfono en el coche, que en aquella época era una pasada. Y cuando vine aquí me compré una bicicleta, yo andaba en bicicleta y tenía un Viper, que vosotros no sabéis ni lo que es, me imagino. Un Viper, eso que explotó a los del Líbano, a los de... Era como un móvil. ¿O qué? Era un aparatito así, el precursor del móvil, que te mandaban un mensaje con un número y tú llamabas a ese número de teléfono. Yo no tengo ni idea. Bueno, un Viper. Y entonces hay que empezar con humildad. Aquí empezamos todos, seas quien seas en tu país de origen, empezamos todos desde el mismo punto de partida. Y también porque el pez gordo de allí no es el pez gordo de aquí. Claro, exactamente. Esto es muy grande. Os voy a contar una anécdota que me pasó haciendo un safari en Sudáfrica. Estábamos siguiendo a un safari fotográfico, a un guepardo que estaba intentando cazar a un impala. Bueno, a unos impalas. El impala es como un ciervito que cuando vive en libertad no duerme más de, creo que es 1 hora o 2 horas al día en periodos de 5 minutos, como mucho. Súper alerta. Porque que se lo quieren comer, debe ser muy sabroso y todos los depredadores de la selva, de la sabana, se lo quieren comer. Estuvimos 3 o 4 horas con el jeep, con el Land Rover, siguiendo al guepardo. De hecho, el guepardo, que es el animal más veloz, no fue capaz de cazar ningún impala porque el impala ha aprendido a zigzaguear. Es fascinante ver aquello. Y no cazó ninguno. Total, que al año siguiente estaba aquí en Miami y vino mi hermana con mis sobrinos y fuimos a Disney. Y en Disney hay un parque, una especie de zoológico, se llama Animal Kingdom. Te meten en un camión militar, y vamos ahí con mis sobrinos, y te recorren una selva ficticia, un zoológico. Y de repente veo a lo lejos los impalas. ¿Tenéis perro? Yo ¿Has visto cuando tenía. un perro se tumba así boca arriba para que le rasque la barriga? Pues Así así estaban los estaba. impalas tomando el sol. Y al lado veo leones y al otro lado tigres. Digo, hostia, pero ¿cómo pueden estar tan tranquilos? Claro, cuando se acerca el camión, veo que había vallas que los estaban separando. Y les acababan de echar de comer a los leones y a los tigres. Lo que quiero decir con esto es que el mismo animal
con diferentes sistemas de gobierno, vamos a decir, se comporta completamente diferente. Totalmente. Y lo mismo le pasa al ser humano. Entonces, ¿dónde desarrolla más un animal sus cualidades? ¿En la selva o en el zoológico? En la selva. Correcto. Pues esto es la selva. Claro. Y España es un zoológico. No peyorativamente, no es como un insulto, sino que allí estamos demasiado protegidos por el Estado. Da igual que sea de derechas o de izquierdas, es lo mismo, ¿eh? Y aquí es la selva. Entonces, por eso, en este país, creo que es el 90, el 95% de todos los inventos científicos y tecnológicos de la historia han salido de aquí, del capitalismo. Y muchas veces no son americanos los que lo desarrollan, sino gente que vive aquí. Sí, sí, O sea, Steve Jobs era sirio. Y El de más, Google es ruso. Elon Musk, sudafricano. Sí. Jeff El de Bezos es WhatsApp, adoptado ucraniano. también. ¿Ah? Jeff Bezos es adoptado. También, claro. Entonces no necesitas ser americano, es el sistema que aquí te empuja hacia la excelencia. Aquí no tienes protección. Claro. Es decir, aquí hay despido libre toda la vida. Aquí te pueden despedir después de 30 años una empresa, haces una cagadita y te dicen adiós. Y te dan 0. Entonces eso hace que la gente esté con la pila puesta toda la vida. Sí. Claro. Y eso al final lo que hace es que todo el mundo sepa que si no da el mejor de sí cada día, otro se lo come. Por eso aquí lo habréis observado, que es muy normal decir que la gente es más simpática, más amable. Por eso. En Estados Unidos. En las tiendas, en los Sí, restaurantes. muchísimo eso, más. Eso 100%. Claro. Y eso, ¿sabes dónde me di cuenta yo? En México, cuando estuve hace un mes en México, que fui con mi novia a una boda, y de hecho estuvimos con sus padres que viven ahí, y fuimos a cenar varias veces, y todo el mundo, pero yo decía, pero a ver, o sea, tampoco me traes así, que tampoco soy el rey de España. O sea, que está bien que seas amable, pero es que parece que yo soy un dios aquí, y me di cuenta y dije, ostras, y me dijo, claro, si es que, o sea, uno, viven de tip. 2, les pueden echar en cuanto hagan la mínima. Claro. Y claro, al final así creas un poco el incentivo, ¿no? Claro, pero un día me decía a mí un amigo, pero eso es muy, muy cruel, porque te echan después de 30 años sin darte nada. Digo, pero ¿qué es más cruel? Eso, que al día siguiente aquí tienes cualquier trabajo, vamos, no cualquier trabajo, pero tienes muchísimas Sí, oportunidades porque sí. hay un 4% de desempleo. O en España con 45 o 50 años te echan y vamos a decir que te den 30.000. Que te cubre un año de tu vida o extendiéndolo 2 años, como muchísimo. Y luego, ¿quién te contrata? Ahí. Entonces, ¿quién es más cruel? Yo te voy a hacer una pregunta. Ahora que hemos tocado todo el tema de España, selva, zoológico, si pudieras cambiar 3 cosas de España, ¿qué cambiarías? El estado del bienestar, me Vale. lo cargaría. Solamente con eso. Solamente con eso, con Es que estas- con eso cambias todo. Vale, y porque el desarrolla un exceso, poquito el cambio. ¿Cómo lo las cambias? subvenciones, ¿Vale? las subvenciones que dan, por ejemplo, al cine. Yo un día lo hablaba aquí con una ministra, ¿cómo se llama? Carmen Chacón, Sí, vale. que sí, vino sí. y daba clases aquí en el Miami Dade, y una noche cenando yo le dije, mira, a mí me parece, salió un tema parecido al que me has preguntado tú, y yo dije, yo quitaría las subvenciones porque eso mata la creatividad. Me dice, ¿cómo dices eso? Digo, pues hombre, las series de España, las series de televisión, las españolas que ponen en Netflix son brutales. El cine es un poquito menos bueno, por no decir que es mediocre. ¿Y por qué crees que es? Porque en la serie de televisión no hay subvención. O sea, quiero decir, una serie, a mí me lo decía Ana Obregón cuando vivía aquí, que ella se producía sus series, me decía, un capítulo que no tengas el rating que tienes que tener, creo que era algo así, y estás fuera, te sacan. Eso fomenta la creatividad. Y yo le dije a Carmen, me acuerdo que le dije, digo, tú subvencióname un restaurante, verás la mierda de comida que doy. Un restaurante subvencionado es un colegio, es un hospital. Claro, esto es la lucha contra la competencia. O sea, para hacer, sí. yo lo tengo que hacer mejor que el de al lado. Sí, sí, Eso es total. como los impalas. Su enemigo no es el tigre o el guepardo, su enemigo es la gacela que corra más rápido. Ya. Es la propia Total, es que, competencia. tío, el gremio del cine es que siempre me genera mucho rechazo por ese tema. Encima, hay un clip muy, muy conocido de un actor que salía, creo que en Aída, que es el que hacía de Fidel, no me acuerdo nunca el nombre. De hecho, se ha hecho ahora muy popular porque tuvo un episodio con Broncano hace el otro día un sí. poquito turbio. Y hay un clip muy famoso suyo en Los Goya diciendo: presidente, necesitamos dinero público para hacer nuestras películas. Danos dinero público para hacer nuestras películas. Y yo pensando, o sea, la cantidad de emprendedores que hay en España buscándose la puta vida para levantar financiación,
para montar su empresa, para montar su proyecto, con el riesgo que tiene. Claro. Y este tío pidiendo dinero a todo el mundo para hacer sus putas películas. O sea, estaban por culo, chicos. Si no, O sea, es que no y- tiene y- nadie. Y el estado del bienestar lo quitaría porque el exceso de protección anestesia a la gente. O sea, no sé cómo es la estadística, que la leí un día o la escuché un día, de que no sé cuánto porcentaje de los jóvenes en España quieren ser funcionarios. Es que es deprimente eso. Sí, sí. O sea, es que es deprimente. Es que el trabajar toda la vida en algo que no te gusta o que no te apasiona, eso es una cárcel. Y eso es lo que consigue el estado del bienestar, que lo defiende tanto la derecha como la izquierda, ¿eh? Mira en el deporte profesional, en España, lo buenos que somos en muchísimos deportes, no solamente en el fútbol, en el tenis, en las motos, en vela, en natación sincronizada, en baloncesto, en golf, o sea, En you todo, name En it, todo, en todo. porque no hay estado del bienestar. O sea, o entrenas como un animal o no ganas. Sí. O sea, y es así. Y no, o sea, Rafa Nadal o Carlos Alcaraz no ganan porque son españoles. Ganan porque entrenan como unos cabrones un huevo de horas todos los días para poder salir adelante. Totalmente. Y el Estado no te protege ahí. Totalmente. El otro día nos pasó una empresa, una marca que acaba de salir aquí en Estados Unidos que me parece una locura. Son unos chavales jóvenes de California que acaban de dejar la universidad, tienen literalmente 21 años. Seguramente vosotros los conocéis, que básicamente quieren crear Walt Disney. Es un estudio, están creando un estudio nuevo y con el nicho de que Walt Disney ya está muy viejo, lleva muchísimos años, no han innovado y están creando como un estudio, como Walt Disney de cero, que lo están reventando en redes sociales con una creatividad a nivel marketing, contenido digital, grabando todo súper coloquial con móviles, haciendo películas de una manera súper creativa de 45 minutos con presupuestos súper limitados. Y yo pensaba, esto solo pasa en Estados Unidos. Que unos chavales de college de repente piensen en grande de montar el nuevo Walt Disney y saquen películas y las pongan en el cine y tal. Esto solo pasa por lo que tú dices, de decir, es que no les queda otra, o sea, no van a pedir dinero al gobierno para montar sus películas, las hacen con los recursos que tienen y gracias a eso sacan unas ideas increíbles. Claro, es que lo malo es que entre la selva y el zoológico, lo bonito sería encontrar una cosa entre medias, pero es que no existe. Ya. O sea, o el estado del bienestar o el sueño americano. Tú eliges si quieres jugar en esa liga o quieres jugar en la otra. Y a nivel medicinal, a nivel educación, ¿te gusta el zoológico? Porque aquí se critica mucho la parte de la gente pobre no se puede operar, toda la parte de Bueno, es que la eso es un salud pública. Eso es un tópico. Aquí claro que la gente pobre se puede operar, si no la gente se estaría muriendo por las calles. Hay hospitales públicos gratis. O sea, tú vas a un hospital si no tienes ingresos y te tienen que atender. O sea, la esperanza de vida es más o menos igual en todo, digo, en todo Occidente, más o menos. Lo que pasa es que si tienes dinero, pagas. Vamos a ver. Aquí tú eres responsable de tu vida. En España el Estado es responsable de tu salud, de tu educación, de tu vivienda, tú eliges. Yo no digo que este sea mejor que aquello, yo elegí, a mí me gusta más este, pero no digo que España sea malo. Digo que prefiero esto que España. Digo, para prosperar, para emprender, porque me ha ido mejor, porque además yo comparo constantemente manzanas con manzanas. O sea, yo comparo el restaurante de Madrid con el restaurante de Miami, el camarero de Madrid con el camarero de Miami, el cocinero con el cocinero, y veo cómo viven, vendo lo mismo. Yo vendo el mismo producto o el mismo concepto, lo vendo en Madrid y lo vendo aquí. Y aquí me va infinitamente mejor. Entonces no puede ser que es que yo cuando cojo un avión y paso por encima del Atlántico y llego a Miami me transformo en un genio. Ya, No puede ser. Porque soy la misma persona. ¿No crees que también hay más competencia a nivel gastronomía en España? No, aquí hay muchísima competencia también. Otra cosa es que se come mejor en España. Claro, por eso digo. Pero a la hora de... business, Pero ya. aquí la gente está acostumbrada a esta calidad. Claro. Claro, pero por ejemplo, el menú dices que es el mismo en España que aquí. Es el mismo concepto, no es el mismo menú, pero... Pero ahí tienes hamburguesas y tal. Sí, claro. Claro, pero ahí yo, por ejemplo, cuando voy a España, a mí lo último que me apetece es una hamburguesa. Porque vives aquí, pero la gente que vive en Madrid sí. ¿Y le apetece? A mí, sí, y a, Sí, está y a lleno mí tampoco. normalmente ahí. O sea, por Pues ejemplo, vas- la pues hay un comida montón. japonesa, los sushi en Madrid se venden muy bien. A mí no se me ocurre cuando voy a Madrid ir a un japonés.
porque quiero comer comida española, que es la que menos como. Sí. habitualmente. No, es verdad, el 100 y todos estos están llenos siempre, ¿eh? Están yendo muy Sí, bien. bueno, la 100 Burgers ha conseguido la mejor hamburguesa del mundo. Sí, sí, sí. Sí, Yo te sí. iba a preguntar, relacionado a esto que hemos comentado de sector público, sector privado. Ayer justamente veía un clip de Irene Montero, supongo que sabes quién es, que decía, y me encantaría que la gente que está viendo esto lo comente, que piensa en los comentarios, decía que la sanidad privada debería estar prohibida y que su misión era acabar con la sanidad privada. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿De verdad? Sí. ¿Tienes tiempo? Sí, sí, sí. Porque me parece una tontería. O sea, la sanidad tiene que haber sanidad pública, pero es que el problema es que en España la gente se cree que la sanidad pública es Es gratuita. gratis. Efectivamente. Es que no hay gratis nada en el mundo. Es que el problema es que una enfermera en Madrid o un cirujano en Madrid cobra una mierda. Y eso no es justo, porque son los que nos salvan la vida. Entonces no es justo, deberían de ganar mucho más. Entonces tiene que haber un balance entre los dos, pero tiene que haber sanidad privada y tiene que haber sanidad pública y cada uno elija la que quiera. Básicamente. Y la sanidad pública en España sobrevive porque están los seguros privados. Si no, colapsaría. O sea, ¿cómo va a haber sanidad pública nada más? Colapsa el sistema, no aguantaría. Sí. No, ahí tendrían excusa perfecta para, oye, vamos a subir más los impuestos, que hay que recaudar más. Es que y el pagar más. problema que hay en España es la cantidad de impuestos que se pagan. Y sobre todo el IVA. Porque aquí el IVA, no sé si te das cuenta, es el 7%. Sí, eso no- En España es el 21%. Sí. Entonces, claro que se paga la sanidad pública, la estás pagando por adelantado. Tanto. Con un 21% de IVA Sí, sí. todos los días, por todo lo que compras, por todos los habitantes que hay en España. No, sí, compras, Y pagas, encima, pagas, fíjate, todo. y encima vamos, que somos creo que es el segundo país o el tercero recibiendo turistas, y les devolvemos el IVA cuando se van. No tiene ¿Por qué? sentido. Porque que nos lo bajen a los españoles, ¿no? Claro, claro. Pero porque eso vamos a o sea, yo no creo que haya ningún turista que va a España porque le van a devolver el IVA. ¿Para qué se lo devolvemos? ¿Para que no estén usando las carreteras o los hospitales cuando lo necesitan? Sí, Los sí, aeropuertos. la puedo utilizar, la Sí. sanidad. Claro. Sí, sí. ¿Y tú, Carlos, cuando viniste aquí, cuál fue el primer restaurante que montaste? Uno en Miami Beach, que se llamaba Macarena, que lo tuve durante 10 años. Que los primeros 10 años, vuelvo otra vez a las 10.000 horas, fueron de aprendizaje. Yo no gané dinero prácticamente, pero fueron de mucho aprendizaje, de muchas lecciones aprendidas. Muchos, y además, sobrevivir el septiembre 11, o sea, los atentados de las Torres Gemelas, que de la noche a la mañana se quedó vacío Miami. O sea, porque Miami, sobre todo en aquella época, en Miami Beach, vivíamos del turismo y de las convenciones, de los congresos, y de la noche, o sea, un martes, yo me acuerdo que fue un martes, todavía me acuerdo, y al día siguiente no había nadie, todo el espacio aéreo cerrado, fue un drama. ¿Y qué pensaste en ese momento? Me voy al carajo con este restaurante, Pues sí. ¿no? Pero fíjate, mira qué diferencia. Yo tuve que echar al 90% de los empleados. Fíjate la diferencia entre el despido aquí y el despido en España. Todos me dieron la mano y me dijeron, por favor, cuando me necesiten me vuelves a llamar, gracias por haberme dado trabajo. Y al cabo del año, que ya empezamos, o 6, 8 meses, empezamos a recontratar a muchos de ellos, a casi todos, no pasó nada. En España, si yo hubiera tenido que hacer eso, hubiera tenido que cerrar. Por las indemnizaciones, ya me hubiera ahogado completamente. Es muy incómodo el sistema. No es bueno ni para el empleado ni para el empresario. Es que no el se sistema. crea empleo al final, ¿no? No, yo prefiero en España no abrir una zona de un restaurante por no contratar más gente. Es una carga demasiado grande. Vamos a ver, yo cuando he hecho a un empleado es por dos motivos. O porque no me va bien a mí y no puedo seguir pagándole, o porque el empleado lo está haciendo mal. Es que en España, Irene Montero y compañía se creen que el despido libre es que yo voy a llegar como si fuera Gaddafi, un dictador, con un látigo o con una espada, voy a decir, tú, a la calle, a la calle. Sí, yo no quiero echar a nadie. Es que no Al tiene revés. ningún tipo de sentido. No tiene sentido. Aquí estamos contratando constantemente. O sea, el anuncio que tenemos online para contratar es fijo. O sea, siempre estamos contratando gente. Aquí lo fácil ya no es despedir, es contratar, que aquí no hay contratos laborales. Aquí todo el mundo cobra por horas. Claro. Hora trabajada, hora pagada. Claro. Es un follón eso para contabilidad, ¿no? No, ¿No? es mucho más fácil. ¿Sí? Sí. Porque tú adaptas tus gastos a tus ingresos. O sea, si por ejemplo, Claro. una noche
el día que estabas cenando ahí, imagínate que se pone a llover y tenemos que cerrar la terraza, pues los 2 camareros que están en la terraza los mandas a su casa. Y no les pagas esas 2 horas. Le pagas hasta la hora que han trabajado. Pero el sistema funciona también que si tú no le das horas suficientes, se te van a la competencia. Claro. Aquí, como te digo, hay un 4% en todo el país, creo que es ahora, de desempleo. Sí. Pero en hostelería en Miami debe haber menos 15. O sea, aquí hay gente, nosotros tenemos gente trabajando que no hablan inglés ni español. Y trabajan, son haitianos. Hablan Increíble. creol. Y después de ese restaurante, ¿cuál fue el siguiente Entonces paso? yo lo vendí porque yo observé, en la vida es muy importante la observación, apuntaros eso también. Observar las tendencias, observar qué es lo que está pasando en la vida. Y por eso no puedes estar todo el rato mirando el móvil, porque si no, no puedes observar. Totalmente. Yo observé que South Beach se estaba enturbiando el ambiente, se estaba estropeando poquito a poco, como pasó luego. Y entonces decidí venderlo para poderme mudar a este lado de Miami, a Brickell. Y fíjate si son importantes los detalles, que el muchacho que a mí me compró el restaurante, que trabajaba, era el gerente del restaurante, él creía que yo era un exagerado y un obseso con los detalles y que no tenían tanta importancia. Y después de estar 10 años abierto, a los 6 meses lo cerró. Por dejar de prestarle atención a los detalles. ¿Qué detalles tú te fijabas? Todos. Pero Es ¿cómo, que te, todos. ¿Cómo te O sea, diste la cuenta limpieza- que South Beach se iba al carajo? El ambiente, empezaron a haber muchos festivales de música. La gente de Miami dejaba de ir a Miami Beach por el exceso de tráfico, de gente de fiesta, no siempre muy elegante, vamos a decir. Y se empezó a estropear el ambiente. Y el siguiente que montaste fue Crazy About You. este. Que yo no vi lo que iba a pasar en Brickell, también o sea, yo sí me quería ir de Miami Beach, pero no sabía que en Brickell iba a pasar lo que ha pasado. Porque si no, Que ha sido un hubiera boom. comprado mucho más, claro. Claro. O sea, ha sido un boom en cuestión de ¿cuántos años? Pues yo vine aquí hace 18 años, pero el boom yo creo que hace 10 años más 10, o ¿no? menos. Sí. Sí, ¿Cuánto te cuesta comprar un...? O sea, tú vienes ganando pasta en Madrid teniendo un Range Rover, el teléfono... ¿Tenías un restaurante allí en Madrid? No, ya teníamos 2, 3. Pero en aquel entonces, digo, Tres. tenías ya Teníamos 3 tres. ahí. Estabas ganando bien, eras un empresario de éxito, vienes aquí... ¿Cuánto te tienes que desembolsar para montar Macarena? Pues que hablamos de hace hace 28 años. Creo que fueron como 400, 500 mil dólares en aquella época, ¿eh? Que hoy en día sería 1 millón, 1,5 millones. Más, sí. Claro, es mucha pasta. sí, O sí. sea, no todo el mundo puede venir aquí. O sea, realmente para venir aquí a montar un restaurante tienes que tener éxito en tu país antes. O por lo menos tener que tener dinero. O y dinero, tener una claro. idea clara y, Claro. y unos objetivos y un plan. Te tienes tienes que planificarlo bien. Hay una norma en el ejército, hay unas siglas que son las 5 Ps. No sé si lo habéis oído hablar en el ejército americano. Las 5 Ps, que es Prior Planning, Prevent Poor Performance. Y eso aplica para todo en la vida. O sea, para planificar esto, para planificar un viaje, para planificar un negocio, para planificar una... Todo. Es un poco lo que estamos hablando esta mañana en el desayuno, justo, Sí. ¿eh? Sí, sí. Algunas de las You 5 fail Ps. to plan, you are planning to fail. Claro. Y eso lo utilizan en en las fuerzas especiales, creo que son. Sí que es verdad que llega un momento en tu vida que, o sea, por muchas veces que te pregunten de cómo te ves de aquí a 5 años o dónde te ves, en qué momento, haciendo que la vida te da tantas sorpresas y Dios tiene un plan tan definido para ti que tú te puedes planificar, no, yo voy a estar con 3 hijos trabajando de esto y luego la vida te sorprende con 1000 cosas. A mí me pasa de que, o sea, estoy en un proyecto que, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar en ese proyecto hace un mes? Pero sí que es verdad que, o sea, como que hay esa dualidad, ¿no? La vida o te puede ir bien o te puede ir mal. Dentro de lo que te va bien, pues hay muchas Sí, muchas variantes. muchas variables, puede ser pues 2 restaurantes, un restaurante, puede ser otra cosa, la otra, pero un poco energía de abundancia, de bienestar, de tener dinero, de estar en forma, de tener una buena familia. Y luego la otra parte más, pues vida de escasez, de que te vaya todo mal. Y en esa dualidad, yo creo que lo que haces hoy y lo que haces mañana y los hábitos y las decisiones que tomas hoy y que tomas mañana te acercan a un lado o te acercan al otro. Pero es muy difícil predecir lo que te va a pasar exactamente de aquí a 10 años. Yo lo que sé es que de aquí a 10 años me va a ir muy bien la vida si sigo haciendo las cosas que tocan hacer. Pues muy probablemente. Yo lo que intento es no pensar en eso, porque la verdad no me preocupa mucho.
Pero cuando, por O sea, ejemplo, me preocupo dentro de un mes. Que voy pero O sea, no en piensas 5 tan a días- largo plazo. No, porque te puedes deprimir. Claro. pero no- ¿Sabes que para que Sí. el cerebro siempre te lleva hacia opciones feas, malas, negativas? Entonces prefiero no pensar no. mucho. ¿En serio? Yo no, a mí me encanta pensar a largo plazo. Me digo, ostras, o sea, joder, se puede conseguir todo a largo plazo. A corto claro. plazo lo veo más complicado, pero, o sea, yo pienso en mi largo plazo y yo intento emocionarme y ver y visualizar la vida de mis sueños. Y luego ya pues veo cómo puedo alcanzar eso. Pero a mí me encanta, o sea, no me deprimo Es para que nada. mira, la vida de mis sueños, ¿sabes cuál es? Yo lo escuché en un programa de televisión en España que se llamaba Crónicas Marcianas, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Y le estaban entrevistando a un muchacho que se llamaba Carlos, no me acuerdo el apellido, era un niño prodigio. Y le preguntó, tendría 10 o 12 años, sabía de todo, sabía de matemáticas, de filosofía, era... Y entonces le pregunta el presentador, le dice, oye, ¿y cuál es tu meta en la vida? O sea, o cómo, ¿dónde te ves dentro de no sé cuántos años? Y él dijo, pues mi meta en la vida es ser feliz. Y le dice el presentador, Sardá se llamaba, creo. Dice, sí, pero eso no es una meta. Y dijo, como que no, claro que es una meta. De hecho, es la única meta que no persigue otras metas. Porque tú quieres prepararte para tener el podcast, para poder conseguir un mejor trabajo, una mejor posición. Toda meta persigue otra meta, pero en la cúspide, en la pirámide, arriba del todo, está la felicidad. No hay más arriba nada de ser feliz. O sea, tú quieres ser feliz simplemente para ser feliz. Pues eso es lo que yo me planteo, intentar ser feliz, hacer lo que me hace feliz, intentar no hacer lo que no me hace feliz, Correcto. en la medida de lo posible, si Claro, me lo puedo quitar. claro. Y cuando no me va bien, pues Y para... cojo, dibujo, pinto con un lápiz de color y lo pinto de un color que me... Claro. Y para hacer eso, o sea, para ser feliz, lo único que puedes estar es en el presente. Lo que te Correcto. hace feliz ahora. Y hacer lo que te guste. Es que, además, nosotros estamos en el negocio de la felicidad. Total. La comida es algo que es un placer y además es una necesidad. Es lo mejor que follar casi. desde que naces hasta que te mueres. Literal. Es para todas las personas, para todos los países, para toda la vida. Y es el placer que se queda al último en la vida y compensa la pérdida de los otros placeres. O sea, mi madre tiene 101 años hoy en día y probablemente el único placer que le queda es Comer. El otro día tenía un antojo y le llevamos cocochas al Pilpil, que le apetecía comer cocochas. Entonces, tú lo ves en un perrito, cuando le preparas la comida a un perrito se pone feliz. Claro. Nosotros somos animales. O sea, cuando vivíamos en las cavernas, hace medio millón de años, un año, prácticamente todo lo que te podía suceder en la vida era negativo. O sea, podías morir de una inundación, de frío, de calor, de un hachazo de la tribu de al lado, de una enfermedad. El único momento probablemente feliz del día era cuando encontraban comida. O mataban un mamut y tenían comida para una semana. Eso les ponía feliz porque en aquel momento el sexo no era felicidad, era una necesidad fisiológica, Claro. creo yo. Entonces, nosotros estamos en el negocio de la felicidad porque le estamos dando de comer a la gente, obviamente envuelto en un montón de detalles, y no hay nada más gratificante, para mí, creo, que hacer feliz a otro ser humano, porque eso se te devuelve. Sí. Entonces, y encima te pagan. Es la Es el hostia. negocio de la felicidad. Claro, es la hostia. Totalmente. ¿Y de cuánto pasó de este restaurante a Crazy About You, que es el que yo he ido? 3 años. O sea, ¿cuánto llevas con los dos? Uno 18 y otro 15. Y, o sea, son los dos únicos restaurantes que tienes en Miami. Y Starbucks. Y Starbucks. ¿Y en Madrid ahora mismo te quedan? El recuerdo uno se llama el recuerdo, otro se llama el olvido, que son las claves de la felicidad. El recuerdo y Porque el hay que olvido. saber lo que hay que recordar y saber lo que hay que olvidar. Y luego tenemos una pizzería que se llama Parole, en la calle Ponzano. Ah, sí. ¿Has estado? Sí. Es que yo voy mucho por Y, Ponzano. y acabamos de abrir lo que era La Misión, que lo hemos transformado se llama Casa Parole, que es el mismo concepto. Ah, pues sí. Hemos abierto hace 2 meses. Sí. De hecho, es que estuve hace un par de semanas, yo creo. Ostras. Sí, con ¿En Adolfo serio? Nico. Sí. Y de todo, o sea, de esos 4 restaurantes y los 3 que tienes aquí, claro, o sea, los 3 de aquí generan muchísima más pasta. Muchísimo más. Y a nivel de márgenes para ti todo, también. Para todo. Para todo. Para todo. O sea, en total. Para todo. O sea, pero ¿y tú esto lo tienes bajo el mismo paraguas No. o lo tienes diferente? Lo de España es lo de España y lo de aquí es lo de aquí. Vale. O sea, la diferencia es abismal. ¿Cuánto ¿Y no has puede pensado en facturar? todo? Si nos puedes dar un número.
de facturación en España tu Bueno, grupo y en el Pues grupo? un restaurante en Madrid puede facturar 1 millón y medio, y aquí un restaurante de los nuestros puede facturar 7 y algo. Vale. ¿Y márgenes también más altos aquí? Son un poquito mejores aquí, y además date cuenta que no es lo mismo el 10% de 7 millones que el 10% de 1 millón. No. Claro. Sí. ¿Y no has Y se pensado en pa- venderlo y- de España? Y se pagan, sí. Sí, ¿no? Y se pagan más impuestos aquí a diario, se pagan más, y aquí Allí te se paga más allí, impuesto. perdón. Y te puedes desgravar de muchas más cosas aquí. Claro. Sí, justo Eso claro. siempre se lo digo. Sí, Pues que yo aquí tengo la LLC aquí y es que no tiene nada que ver. Aquí te desgrabas de todo. Allí Y no. yo tengo un amigo que con el salario de España, no voy a decir a qué se dedica porque no es conveniente, con el salario de España, viviendo aquí, cobra en España, y pagando los impuestos aquí, se ahorra $50.000 al año. Claro. Es que es una barbaridad. Sí. Claro, es que mantener la sanidad pública cuesta un huevo. Sí. Y- Y la deuda y los intereses de la deuda. Claro. Si es que yo lo que veo en España realmente es que no es una cuestión de derechas o izquierdas, es una cuestión del sistema que está mal hecho. O sea, no tenemos tampoco mucho margen de Y es que maniobra. además ya competimos todos contra todos. O sea, como decíamos antes, competimos contra los chinos, que trabajan un Que están- huevo, están a otro nivel. 6 días a la semana, de 9 de la mañana a 9 de la noche, creo que hacen. Y competimos con los mexicanos y con los colombianos y con los brasileños. Y entonces, antes eran ligas regionales, ahora son las grandes ligas. Todo el mundo contra todo el mundo. Entonces, no podemos competir con esas leyes laborales que hay en España. Es imposible. Claro. Seremos un país de servicios, nada más. Sí, está claro. Oye, Carlos, y ya para terminar la charla te quiero preguntar, tú ahora mismo tienes 61 años, tienes éxito, tienes un grupo de hospitality en Madrid que funciona bien, otro aquí, vives full time aquí, pero también irás a España cuando te apetezca, No, voy cada 5 semanas más o menos. porque eres 4 o 5 dueño de tu tiempo y haces lo que quieres, obviamente. Pero te quería preguntar, ¿con tu edad tienes hijos? No. Ah, no tienes hijos. Entonces, con tu edad y sin hijos, ¿tienes una visión de seguir expandiéndote, de seguir creciendo? Sí. ¿O estás bien ya como estás? No, tengo ganas. O sea, vas a seguir Es que, abriendo restaurantes. Es que si te paras, de verdad, dejas de crecer en todos los sentidos. O sea, no por ambición económica, sino porque me gusta El reto, me ¿no? gusta emprender, me gusta el challenge ese de abrir un negocio, de todo lo que es, de todo lo que hay detrás, del diseño de la experiencia, me fascina. Desde crear el nombre, o sea, de todo el proceso ese me encanta, eso me hace feliz. Lo hago por felicidad. ¿Y lo haces todo con un socio? ¿O tienes como distintos socios? ¿O lo montas todo tú solo? Tengo varios socios. O sea, lo haces dependiendo del proyecto, te juntas Sí. con una persona o con otra. Y con mi hermana, que es socia mía, que está en Madrid, y ella lleva toda la parte financiera. Qué top. Yo te quería preguntar antes de terminar, no te vas a escapar, un poquito de anécdotas, ¿no? De aquí en el restaurante, que supongo que aquí habrá venido mucha gente conocida, mucha gente muy top, y algunas anécdotas tendrás por ahí seguro. Pues mira, me acuerdo que cuando estábamos aquí en Miami, o sea, en el primer restaurante en Miami Beach, me llama una amiga mía, una modelo, que es guapísima, me dice, oye, estoy con Luis Miguel. Con otra amiga mía, somos 4 o 6, yo no me acuerdo cuántos eran, dice, y le puedo llevar a cenar ahí. O sea, que en aquel momento Luis Miguel era súper top. Claro. Si venía esa noche, digo, esto ya nos despega el negocio hacia arriba, ¿no? Y digo, vale, yo os invito, no hay problema. Dice, sí, pero dice que tienes que tener este vino. Que si no tienes este vino, no va. Creo que era Opus One. Y digo, ahora mismo, no te preocupes. ¿Y lo tenías o no? No. Pero al manager, Obviamente. le dije que sí, al manager, le dije, oye, vete a buscar este vino por donde sea. Entonces fue a buscarlo porque la ley aquí no te permite, yo no puedo comprar vino en una tienda, yo tengo que comprárselo a un distribuidor oficial. Pero como en una emergencia, digo, vete al liquor store, al que esté abierto por aquí, y compra un par de botellas de este. Entonces, cuando me llama a los 5 minutos, estaba en el liquor store, me dice, Carlos, tengo el vino, pero vale 1.100 dólares la botella. $3.000 me va a gastar. Más la cena. Más la cena. Digo, no. Entonces la llama y digo, mira, es que no, se nos ha acabado el vino, pero tengo otros muy buenos, tengo vinos de Rioja. Y no vino. ¡Hostias! ¿Te arrepientes de esa decisión o no? Hoy en día sí, porque no me duelen tanto $3.000 como en aquella época. En aquella época te dolían, ahora Sí, sí. 3.000. Luis Miguel, es como si te viene ahora Taylor Swift. Taylor Swift. Sí, algo así. claro, Tienes Bad que Bunny. pagarte esos 3.000, Sí, sí. Carlos, que te lo Van revienta. 30. Una estrategia de marketing. Sí, 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 colas. sí. ¿Y quién es la persona que más ilusión te ha hecho ver en tu restaurante? ¿Perdón?
¿Quién es la persona que más ilusión te ha hecho que venga aquí a comer? Pues mira, no te puedo decir quién es la que más, pero me hizo mucha ilusión la primera vez que vino Rafa Nadal y Federer, que además coincidieron en mesas separadas. ¿En serio? Sí. ¿El mismo día? El mismo día, sí. Hostias, Bueno, los sí, dos se goats. llevan bien ahora, Sí. son hasta socios. Me hizo mucha ilusión conocer alguien no conocido absolutamente, que fue probablemente el primer paracaidista que saltó en Afganistán después de septiembre 11. Hostias. Un soldado se llama George Bell y saltó desde uno de los aviones de las fuerzas especiales en Afganistán a primeros de octubre, creo que fue. Hostias. Y hablar con él, contarme toda su experiencia fue brutal. Y otra cosa que me llama mucho la atención es los nombres de tu restaurante. O sea, Crazy About You, Dolores, But You Can Call Me Lolita, ¿eso por qué es? Mira, porque me gusta ser diferente. Hay que destacarse un poco, porque si no pasas desapercibido. Entonces, por las noches, antes de quedarme dormido, ese es un momento de muchísima creatividad, en mí y en cualquier persona. Entonces, siempre tengo una libretita al lado y apunto ideas que se me van ocurriendo y nombres para restaurantes. Yo tengo una lista con para 100 restaurantes. Claro. Sí, cada vez que se me ocurre uno lo apunto. Entonces, porque quería crear dos conceptos dentro del mismo edificio, porque como es tan grande y tenía 2 plantas, entonces Dolores es arriba y Lolita es abajo. Y Crazy About You, porque cuando entré y vi aquello, me fascinó la vista, todo. Dije, en inglés, cuando algo te gusta muchísimo, es que I'm crazy about something. Y dije, pues Crazy About You. Y luego, porque cuando se lo presentaba a mis amigos, me decían esa frase de, ¿pero qué va a decir la gente? ¿Cómo le van a llamar? O sea, se sorprendían, y eso es buena señal. Cuando yo presento una idea al equipo para presentar un plato o un nombre de un restaurante, si les gusta la primera, es que no es suficientemente original. Buena Eso va muy en contra de mentalidad de España, ¿eh? Sí. La gente no le gusta llamar la atención. O sea, hay que intentar llamar la atención con buen gusto. O sea, a ti te da exactamente igual lo que piensen de ti. Me traéis en cuidado. ¿Qué te parece Trippers como nombre? Me gusta. Está bueno. ¿Como nombre? Sí, me gusta. Trippers. Sí, es fácil de Diferente. pronunciar. Y es diferente. Sí, mucha gente lo confunde con strippers. Pero y hace que la gente te pregunte. ¿Qué quiere decir? Mira, yo en mis tarjetas, en el business card, pongo una frase delante. En vez de poner el nombre, el título, pongo una frase que dice The tomato is a fruit. El tomate es una fruta. Y por detrás viene la información. Entonces yo le doy la tarjeta así. Entonces la gente me dice, ¿y esto? Y esto es porque es lo que yo he aprendido en 35 años en este negocio, es a diferenciar entre inteligencia y sabiduría. Inteligencia es saber que el tomate es una fruta. Y sabiduría es saber que no puedes hacer una ensalada de frutas con tomate. Qué buena. Oye, ya para acabar, simplemente por curiosidad, ¿cuánto cuesta el alquiler de Crazy About You? Porque si la gente que venga a Miami, que vaya a verlo, pero es brutal. O sea, entras, estás en el agua, en Brickell, preciosa. La mesa abajo, si la podéis cogerla, que es la mejor, para la experiencia. Pero ¿cuánto te cuesta un alquiler de esos ahí? Como $30.000. ¿Al mes? Sí. Hostia, pues yo hubiese dicho mucho más, ¿eh? Bueno, porque el contrato es de hace muchos años. Claro. Claro, hoy en día costaría más. Sí, ¿no? Pero claro, que si arriesgas, al final salen bien. Claro. Qué top. Bueno, pues yo creo que tenemos... Estamos muy bien, qué buena charla, Tenemos tío. todo, tenemos todo. A ver, podríamos ir unas cuantas horitas más, pero creo que no vas a alargar ya. Hay que hacer una segunda ronda en Crazy About About You en unos meses. Bueno, tenemos una ronda final que es de preguntas rápidas, ¿vale? Un poco más llevadas, un poco más al lado tripper, que seguramente lo tienes tú ahí dentro, 100% que sí. Así que vamos con ello. ¿Preparado? Vamos con ello, venga. Pues Trippers Quick Questions. Si pudieras tener cualquier habilidad sobrenatural durante un día, ¿cuál sería? Sobrenatural. Sobrenatural, sí. A ver el futuro. ¿Vale? Relacionada también con esto. ¿Elegirías saber la verdad absoluta sobre el futuro o sobre el pasado? Sobre el pasado. ¿Vale? ¿Vivir sin música o vivir sin libros? Vivir sin música. ¿Vale? Un personaje histórico para tener una charla. Walt Disney. ¿Vale? Y una persona del presente para tener una charla. Luis Miguel. Wow. Del presente. Con Donald Trump.
Otro, ¿vale? Imagínate que mueres hoy, ¿vale? Y te dan la opción de volver a nacer. ¿En qué año lo harías? En el mismo año que nací. ¿Vale? ¿Cuál es tu mayor virtud? La consistencia. ¿Vale? ¿Y tu mayor defecto? El miedo. ¿Vale? ¿Crees que la raza humana va a seguir viva en 500 años? Creo que sí, pero tampoco me importa mucho. ¿Crees en la vida extraterrestre? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. O sea, no creo, pero no digo que no exista. Vale, vale. Y si, por ejemplo, Elon Musk saca un proyecto que puedes ir a otro planeta con un grupo selecto de 20 personas, ¿irías? Probablemente sí. Sí, ¿no? Vale. ¿Prefieres saber cuándo vas a morir o cómo vas a morir? Prefiero cómo. Prefieres el cómo, ¿vale? ¿Y tener el control total sobre tus pensamientos o sobre tus sueños? Sobre mis pensamientos. ¿Vale? Un libro que te ha marcado la vida. Sapiens. Uf, ¿vale? ¿Qué consejo nos darías a nosotros dos? El mejor que nos puedas dar. Que os forméis. ¿Vale? Y para terminar la charla, ya que como hemos dicho se llama Trippers este podcast, ya te puedes imaginar pues por dónde vamos un poco. Queremos que nos cuentes el mayor trip que te has pegado en tu vida. Una anécdota que las has tenido, así estoy seguro, que quieras aquí compartir con nuestra audiencia, con nosotros. Wow. Sí, Carlos, Puedes, wow. puedes pensarla. Suéltate un buen trip aquí, va. Claro, Bueno, mira, Claro. Ya, la gente que ha estado toda la charla aquí se merece saber la mejor que tienes. bueno, pues te voy a contar el primer combate de boxeo que hice en Madrid, Venga. ¿Vale? que en un sitio que se llamaba el Campo del Gas. Tu padre y vuestro padre lo conocerán. Y solamente había combates en verano, era como un campo de fútbol de arena y un ring en el medio y eran veladas por la noche, los sábados creo que era o los viernes. Entonces yo me había preparado súper bien para el combate y 2 o 3 días antes, el que iba a debutar conmigo en boxeo no superó el miedo y se retiró. Porque de verdad se pasa mucho miedo. O sea, el miedo de verdad se pasa en la antesala, no Claro. el día en el momento del combate ni siquiera te duelen los golpes. Ya. Y entonces, pues yo le dije a mi entrenador, oye, búscame a alguien, yo ya quiero pelear, llevo 3 meses preparándome, yo quiero pelear. Y me buscaron a alguien en el último momento. Ese alguien que supuestamente debutaba en Madrid, muy cabrón, venía de Irán, creo que era de Irán, y ya se había retirado del boxeo porque ya había ganado, o sea, ya no podía crecer más en Irán, y era el primer combate en España, pero en Irán era profesional. Entonces, cuando llegué allí me pegó una paliza que yo terminé hecho mierda. O sea, me contaron, ¿tú sabes eso que te cuentan cuando te cuentan hasta 10? Bueno, me contaron hasta 10 y en la segunda vez que me tiran, me levanté, la segunda vez que me tiran, el árbitro llega y me ve desorientado. Me acuerdo todavía que me preguntó, ¿dónde estamos? ¿Cómo te llamas y qué estás haciendo aquí? Yo recuerdo las preguntas, pero no podía contestar. O sea, estaba ido completamente, total, que paró la pelea, me llevan al gimnasio, al vestuario, me lleva el entrenador, me acompaña hasta el vestuario, llego, se llamaba José Durán, y en la banca que hay al lado de la ducha, me siento, me bajo el pantalón de boxeo, me levanto, me subo el pantalón de boxeo y le pregunto al entrenador, oye, Pepe, ¿a qué hora es mi pelea? No me acordaba que había peleado. Hostias. Y me dijo, métete en la ducha y date con agua fría aquí. Ostras. Y Es que recupérate. te quedas completamente out, ¿no? Fuera. Sí, eso, Out. ¿quién nos lo dijo? John Fer, ¿no? Sí, que Tuvimos es mucho a- más peligroso el boxeo Sí. que el MMA. Sí, tuvimos al campeón de Europa de boxeo en Trippers, se Trippers. llama, John Fer, y El dice boxeo te hace más daño interno Claro. y el MMA te hace más daño externo. O sea, si yo te pego con la mano así, yo te puedo hacer una herida que aquí, está más corte. pero internamente no es dentro, si tanto. yo te doy con una almohada en la cabeza, Claro. te mareas. Claro. Incluso. Claro. ¿Te gusta la UFC? Me gusta, pero prefiero el boxeo tradicional. Sí. Joder, alguno habrá venido aquí, ¿no?
En Miami hay de... Ilia tanto. Topuria, ¿no ha Ilia venido no ha aquí? venido aquí. No lo he visto yo nunca, ¿no? Me gustaría conocerle. Le admiro mucho. Sí, sí. Entonces somos muy fans. Sí. Pues Pues ahí nada. queda, chicos. Carlos, ¿has estado a gusto? Un millón de, sí, un ¿Sí? millón de gracias, sí. Bueno, gracias a ti, Súper. joder. Gracias a un ti, auténtico ha sido una placer. conversación increíble, hemos aprendido muchísimo de ti. Y nada, chicos, los dicho, si venís a Miami, venir a este restaurante o al otro. Y nada, suscribiros, likearlo, que es gratis. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.